Bienvenidos al programa La Mañana Morocha, tu programa con color. Tengo ahí un poquito de retorno. Estamos con nuestro querido Patito Pinos, que está en los controles. Muchísimas gracias, bienvenido, buenos días. Gracias a todo el equipo de Pichincha Universal que está ahí. Atrás de los controles, la Cris y el Cris también, que forman parte de nuestro equipo de La Mañana Morocha, tu programa con color. Bienvenidos. Hoy, miércoles 6 de mayo, 9 de la mañana y 3 minutos. Gracias por estar ahí en la 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. Un abrazo para todos quienes se unen en el mundo entero a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es, en nuestras redes sociales de Pichincha Comunicaciones y de La Mañana Morocha. También un abrazo gigante. Estamos en transmisión en vivo por el Facebook. También transmisión en vivo en mi Facebook personal. Un abrazo gigante a quienes se unen ya, como siempre, todas las mañanas a nuestro programa. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos ustedes. Como siempre, ya saben, la recomendación, quedarnos en casa, mantener el distanciamiento es lo único que nos queda en estos momentos, tener paciencia, tener calma, mantenernos en casa, por favor. Así se hayan cambiado un poco las normas y las reglas desde las autoridades. Nosotros seamos un poquito más conscientes y mantengamos la calma. Todavía tenemos que quedarnos en casa, quienes podemos hacerlo, no salgamos si no es necesario. Recuerden que estuvimos justamente hace 2 días conversando con el epidemiólogo, el doctor del Hospital Pablo Arturo Suárez, que nos comentaba la manera correcta de retirarnos los insumos de protección, especialmente la mascarilla. No se toque la mascarilla cuando esté afuera en la calle, no esté tocándose. Recuerde que siempre la mascarilla debe estar puesta cubriendo la nariz y cubriendo completamente la boca. Así que no se ponga de diadema, no se ponga de bufanda, porque si se va a poner así, mejor no se ponga. Entonces, acuérdese que además es un requisito para poder estar en la calle. Mantenga siempre la distancia de otras personas y cuando llegue a casa, también no se olvide de su protocolo de seguridad. Sáquese los zapatos, si es posible, sáquese toda la ropa, dése un baño antes de abrazar a su familia, lavado de las manos. Recuerden que eso es súper, súper, súper importante y ya nos va a quedar, Dios quiera, nos quede ya como un hábito que no se nos olvide nunca, nunca, nunca jamás. Así que bueno, vamos a mantener igual la calma, mantengámonos también positivos dentro de lo que cabe, dentro de lo que podamos, mantenernos siempre con una energía hacia arriba, porque no nos queda más que mirar hacia adelante, no nos queda más que continuar, que ser creativos, que sacarnos adelante uno a uno, dejarnos un poco de las individualidades y pensar en este colectivo y pensar en esta característica ahora de comunidad, de que tenemos que apoyarnos entre nosotros. Así que un abrazo gigante para todos ustedes. Bienvenidos. Esta es La Mañana Morocha, tu programa con color, 9 de la mañana y 5 minutos. El día de hoy tenemos un tema que preocupa a muchos madres, a muchos padres de familia, como es la pensión alimenticia de los pequeños, de los menores de edad. Si bien ya se venía tratando este tema desde el mes anterior, especialmente con el proyecto de ley, con la ley de apoyo humanitario, que ya se venía desde que se estaba ya tratando en la Asamblea Nacional, es bajar las horas laborales, obviamente es llegar a acuerdos entre empleadores y trabajadores para reducir la carga laboral y reducir también así el sueldo que tienen los padres de familia. Sin embargo, eso pone en riesgo las pensiones alimenticias de los pequeños. Ya existe un pronunciamiento oficial en el que el Consejo de la Judicatura reporta la falta de pago de las pensiones alimenticias. Según este organismo, en la primera mitad de marzo del 2020 se recaudaron 40.3 millones, mientras que en la segunda mitad del mismo mes ese monto fue apenas de 7.2 millones de dólares. Obviamente, entre las principales causas para el incumplimiento de esta obligación, se menciona el retraso del pago de sueldos y salarios, tanto en el sector público como en el sector privado, las medidas económicas adoptadas por el gobierno y por los empleadores privados también, mismas que han generado desde reducciones drásticas de los salarios hasta la pérdida total del empleo en muchísimos casos. La situación de muchos alimentantes que tienen sus fuentes de ingreso por cuenta propia, también quienes son independientes, y que debido al confinamiento se ven imposibilitados de obtener ingresos. Esta es una preocupante para
realmente en una gran parte de la sociedad, porque obviamente los chicos deben seguir alimentándose, deben seguir, además muchos de ellos que están en educación privada siguen pagando también la pensión de las escuelas que están ahora a través de clases virtuales también recibiendo clases, pero ¿cuál es entonces ahora la solución que se puede encontrar? ¿Están en riesgo las pensiones alimenticias en estos momentos de emergencia sanitaria? Ese es el tema que tenemos el día de hoy. Así que puedes escribirnos a través de mi transmisión en Facebook personal, que ya están ahí. La Yoba, Coronel, mi prima, un abrazo gigante al Willy de la Vega, dice, lindo miércoles, han hecho fiesta, dice. Mariana Melena Sánchez, Gustavo Vázquez, un abrazo gigante. Miriam Carwal, Santiago Gavilanes, feliz miércoles. Carlitas, un abrazo, saludos Morochita, gracias mi querida Miriam. Cargua está también ya conectada y Daniel Morales, un abrazo gigante. Si ustedes tienen alguna duda, algún comentario sobre el tema del día de hoy, lo pueden hacer a través de las redes sociales o también sus comentarios y sugerencias con un WhatsApp al 098-947-0058. 098-947-0058. Pones la frase La Mañana Morocha y tu texto. Claro, obviamente el día de hoy tenemos una invitada experta en el tema, a la que ya le vamos a dar la bienvenida. Así que el día de hoy, ¿las pensiones alimenticias están en riesgo en esta emergencia sanitaria? Bienvenidos, 9 de la mañana y 9 minutos. Por algo han pasado años de estudio y noches sin dormir. Por algo son los mejores en su carrera. Por algo, mejor dejen hablar al profesional. El día de hoy hay muchas familias que tienen esta preocupación por las pensiones alimenticias, de acuerdo tanto a la emergencia sanitaria, a las medidas tomadas por el gobierno nacional, a las medidas, a la economía en general que estamos viviendo en nuestro país, no solamente en la emergencia sanitaria, sino ya venimos arrastrándola desde unos meses atrás. Ya se están reportando, obviamente, menores recaudaciones en el Consejo de la Judicatura a través del SUPA, que es el Sistema Único de Pensiones Alimenticias. Pero para conversar y ahondar en este tema tenemos una experta el día de hoy. Ella es la doctora Gabriela Llerena. Ella es abogada por la Universidad de los Hemisferios, mediadora certificada por la Cámara de Comercio de Quito. Ha laborado en importantes estudios jurídicos desempeñándose en la asesoría dentro del área laboral, civil y familiar. En la actualidad se dedica al patrocinio jurídico de causas dentro del derecho de la familia y litigio civil. Es directora del equipo legal de la empresa JRL Innova y además asesora en la plataforma digital judicial 123.com. Así que le damos la bienvenida a Gabriela Llerena. Muy buenos días, bienvenida a La Mañana Morocha. Gracias por brindarnos su tiempo y sobre todo para apoyar a la ciudadanía para contestar sus preguntas y sus comentarios. Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí y bueno, pues para poder colaborarles en las inquietudes que tengan dentro de la ciudadanía respecto al tema de las pensiones alimenticias. Un gusto. Muchísimas gracias, doctora Gabriela. Queríamos conversar contigo sobre este tema. ¿Están en riesgo realmente las pensiones alimenticias en este tiempo de emergencia sanitaria? Bueno, como decíamos, ya venimos arrastrando además una economía bastante complicada antes de esta emergencia sanitaria, que fue ahora como ya la gota que derramó el vaso, especialmente para muchísimas familias en el país. ¿Están en riesgo estas pensiones alimenticias? Bueno, en realidad, tal como acabas de señalar, sí es un tema bastante preocupante porque la economía ya viene en declive. Esto es claramente una de las respuestas que ya dio el gobierno en las reformas que se implementaron por los temas tributarios en el mes de diciembre. Y ahora justamente con el tema laboral que viene atacando muchísimo el tema del sector productivo del país, sí, se evidencia claramente que existe una restricción o una disminución del ingreso de las personas que lamentablemente son cabezas de familia. Entonces, la pregunta más fuerte es ¿qué va a pasar con el montón de trabajadores que mañana o pasado o en este momento ya se encuentran sin un trabajo que tienen? Porque evidentemente la crisis golpea a todos y creo que las medidas que se han implementado ya o que se pretenden implementar con el gobierno, lo que deberían buscar directamente es que este golpe que va a sufrir tanto a todas las familias ecuatorianas traten de reducir el impacto a los menores de edad, que son las personas del grupo más vulnerable que necesita de este ingreso para sus derechos de supervivencia.
se han venido dando bastantes problemas desde el tema de la recaudación y los pagos del SUPA. ¿Cómo puedo pagar yo como padre o madre de familia si es que no estoy recibiendo un ingreso? O si es que el ingreso declarado que consta en el SUPA ya no es el que recibo. Entonces, claro. Bueno, han existido bastantes pronunciamientos del Consejo de la Judicatura que de una u otra forma buscan aclarar estas inquietudes de los usuarios. Si no estoy mal, más o menos a finales del mes de abril emitieron un comunicado en el Consejo señalando precisamente que sí, el SUPA estaba funcionando con normalidad. Claro, el sistema genera el pago mensualmente. El problema es qué pasa con los usuarios o cómo yo me acerco al banco a hacer el depósito. O si la empresa me retiene, ¿cómo yo sé que la empresa realmente acreditó el pago? Entonces, en algo trataron de solucionar este problema, tratando de brindar mecanismos para que se hagan transferencias, en este caso de las empresas que sí retienen. Porque el servicio bancario, es decir, que yo me pueda acercar a hacer un depósito, nunca se negó. Los bancos siguieron atendiendo con normalidad, pero hubo atrasos con los pagos de los salarios de los empleados. Y lamentablemente el SUPA no distingue esta emergencia. Entonces, si yo me atraso 2 semanas en pagar, pues se van a generar intereses. Yo estoy preocupado bastante. La atención ahorita por los trámites, creo que hemos visto una respuesta. Lamentablemente creo que nadie estaba preparado para este impacto en el país, en el sector productivo, en el sector judicial, en todos los sectores. Y sin embargo, se ha tratado de dar una respuesta. Hoy por hoy, lo que se busca directamente es que ya los trámites se realicen de manera digital. Se ha estado incubando a los abogados también para que en este caso pues sean titulares de una firma electrónica para que los pedidos, las rebajas, los incidentes de rebaja que se van a venir en este proceso se realicen de manera electrónica, que en algún punto también preocupa. Porque, como sabemos, lamentablemente el sistema el sistema judicial trata de responder en la medida en que puede, no solamente hasta la emergencia, sino de manera general. Y no sé, entonces, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, yo tengo una rebaja de pensión alimenticia o algún cliente que necesita realizar este trámite y hasta realizar el incidente, hasta que se califique, hasta que le corran traslado a la parte actora, hasta que la parte actora se pronuncie y luego me convoquen en una audiencia, en el mejor de los casos, que sea por videoconferencia como están implementando? Entonces, no es un proceso que se demora 2 o 3 semanas. Es un proceso que sí suele tener bastante extendido de acuerdo a las complicaciones o no que tenga. Por supuesto. Entonces, ahí... Ahora estamos viendo justamente ya más inquietudes con el tema de las disminuciones que se van a venir, porque ya hay registros en el Ministerio de Relaciones, el Ministerio de Trabajo, y también vienen más inquietudes con la nueva ley humanitaria. Porque claro, en el informe que salió la semana pasada, ya están planificando o ya tiene una disposición de presentar un incidente de rebajas que sea directamente aceptado por el juez. Entonces, ¿qué pasa con los procesos que yo ya tengo implementados? Aquí se está generando un tema de inseguridad jurídica muy grande porque no tenemos, por suerte, bueno, habrá que esperar que sale luego del informe de segundo debate, pero lamentablemente, ¿qué pasa, por ejemplo, si es que yo acuerdo con mi empleador una reducción anterior para no pagar? Porque a la larga, en este caso, lo que importa es el interés superior del niño. Claro. Es bastante preocupante en ese sentido. Hay quejas muchísimo de usuarios, de los clientes con los que yo he podido conversar, porque incluso presentar una queja porque se me han atrasado 2 o 3 meses. Los deudores no es que deben un mes. Lamentablemente es bastante complicado luego tratar de amortizar los pagos, sabiendo que el nivel de ingreso se va a disminuir para todos. Creo que lo importante es buscar alternativas para tratar en algún punto de solventar o de frenar un poco el impacto que va a tener sobre este sector mucho más vulnerable y más especial en este sentido. Edison W. Gómez nos dice, la situación es dura desde lado y lado, no hay trabajo, si cuando era normal hemos pagado con retraso, peor ahora. Me imagino que él debe ser empleador por la forma en cómo nos describe y cómo nos dice en este momento. Y es verdad, claro, obviamente esta situación nos ha cogido desprevenidos a todos, no es culpa de nadie, pero si bien se trata de mantener una ayuda mutua entre empleadores y empleados, llegar a un acuerdo mutuo, sobre todo, especialmente por las pensiones alimenticias. Entonces, también pensar desde el lado del empleador, cómo poder aportar de alguna manera a ese empleado que sé que tiene que pagar pensiones alimenticias. Tal vez también por ahí se puede hacer alguna mediación.
Claro, a ver, tenemos que tener presente primero que el derecho a la remuneración es irrenunciable. En este caso, nosotros tenemos desde la disposición constitucional que no existe un trabajo gratuito, sí. Hay que entender la coyuntura nacional también. Es lógico y es duro, tanto para el empleador como para el trabajador, poder tratar de darle una respuesta efectiva e inmediata a la situación que estamos atravesando. Es posible, el Ministerio de Trabajo implementó acuerdos ministeriales para que se hagan reducción de jornada, que implica una reducción salarial, sí. ¿Qué es, por ejemplo, una medida efectiva en este caso? Que la reducción salarial se realice del salario neto ya descontado de las pensiones, por ejemplo, exacto, para evitar que los niños sufran este impacto. Incluso ahí podría entrar también, por ejemplo, el aporte al IES, porque a la final el IES también es un derecho para los niños, porque si un empleado tiene sus aportes al IES, también puede hacerle atender por ejemplo, en el sistema de salud, en el IES, a sus hijos. Claro, el tema del IES es bastante especial, no solamente por el tema de la cobertura que brinda también a los hijos de los afiliados, sino incluso por el tema o el eventual problema que puede generarse para el empleador en el caso de que no pague. Nosotros tenemos disposiciones en este caso, responsabilidad patronal por mora para el empleador. Entonces, sí o sí, el pago de la afiliación al IES es una obligación del empleador que va a generar en algún punto multas y sanciones si es que no se realiza. Ahora, es importante, por ejemplo, en este caso, se dio bastante la idea dentro de los informes y las discusiones desde la Asamblea, incluso por el tema de la ley humanitaria, que el ingreso neto del cual yo considere reducido el salario del empleado sea descontado el IES y descontado de las pensiones. Okay. Ahora, también hay que ponerse en algún punto del lado del trabajador. Es decir, si yo, por ejemplo, recibo $500, pago 200 de pensiones y me restan los 60 del IES, el ingreso neto que yo voy a tener encima más reducido, en el mejor de los casos yo no pago arriendo, yo no tengo tanto gasto en alimentos o transporte, es bastante complicada la situación, pero creo que hay que tratar de amoldarse en la medida de lo posible. Así es, de lado y lado, porque también si nos ponemos del lado de el empleador, también hay muchos empleadores que dicen, por supuesto, yo quiero ayudarles a mis empleados, yo no quiero despedirles, pero no tengo de dónde pagar. Entonces, también se puede llegar a una mediación con ellos para reducir tal vez esto también de los aportes del IES y del SUPA, o eso ya es inamovible. A ver, en este caso, si hablamos del sector privado, hay que ver que los aportes del IES no es que yo pueda reducir un porcentaje de hoy te voy a pagar 2%, 3%, sino que la ley ya determina en este caso cuáles son los porcentajes que tengo que cubrir. Entonces, se calcula del salario. ¿Qué es lo que puede pasar? Se está, en este caso, en la medida en que se apruebe el tema de la reducción de las jornadas, porque va a venirse, es importante tomar en cuenta que es difícil para el empleador cubrir un turno de 8 horas con un salario mínimo que no estoy generando porque la productividad de la empresa no da. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo reduzco ese salario al 50%? Evidentemente, yo no voy a poder pagarle 8 horas completas de un salario básico. La reducción se va bueno, en este caso, la remuneración reduce. Pero, por ejemplo, si en ese porcentaje de la remuneración yo le puedo pagar lo que corresponde tanto por la pensión como por el IES, no habría mayor inconveniente. ¿Por qué? Porque el IES, el aporte del IES y el aporte para las pensiones alimenticias es portable. Entonces, yo sé que por un salario básico tengo que pagar, ejemplo, el 39% de lo que yo recibo, no de lo que esté registrado en este caso. Entonces, por ese lado, yo solicito al ministerio, en este caso ya informo cuál va a ser el porcentaje de reducción, cuál va a ser el salario que voy a percibir y en eso posteriormente yo puedo solicitar que se rebaje la pensión alimenticia. Pero evidentemente tenemos que ser conscientes de que sí se va a generar un impacto. Ahora, entonces, con esta ley humanitaria, doctora, ¿las pensiones alimenticias se reducen inmediatamente o cada uno de los padres que el alimentante tiene que hacer el trámite de rebajar la pensión alimenticia? Porque claro, ya no trabajo las 40 horas semanales, sino ahora voy a trabajar 30 horas semanales. Entonces, eso quiere decir que mi ingreso también es menor. Eso quiere decir que también la pensión alimenticia es menor. ¿Eso es automático con esta ley humanitaria o cada uno de los alimentantes tiene que hacer el trámite de rebajar la pensión alimenticia? A ver, la idea con esto,
primero, de las referencias fue algo que se fue discutiendo con posterioridad. Tenemos que tomar en cuenta ahí que sí, hubo una en este caso, propuesta, que es una disposición general sexta, que está contenido ya en el informe del primer debate, que sí establece que, por ejemplo, si el empleador y el trabajador llegan a un acuerdo de disminución de la jornada laboral, entonces yo puedo presentar luego que se rebaje la proporción en que me rebajaron la jornada. Sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto que genera bastantes dudas ya en ese sector? Primero, que tienen que presentarse el acuerdo ante un juez, es decir, yo tengo que iniciar un trámite de petición, que con el debido proceso, ya hablando en temas directamente de derecho procesal, sí tiene que seguirse un proceso, no es solamente que el juez se presenta y en este caso se aprueba. Porque, ¿qué pasa con el derecho de contradicción de la madre? ¿O qué sucede, por ejemplo, en el peor de los casos, que se lleguen a acuerdos maliciosos, en el que yo diga, no sé, redúzcame el salario del 50%, no le voy me lo paga aparte para yo rebajarme la pensión, que también se ha dado. Exactamente. Entonces, la idea con la rebaja de pensión y por qué se sigue un trámite es porque el juez tendrá que verificar que efectivamente el ingreso sí se ha reducido. La propuesta que se tiene con la ley humanitaria es que, en este caso, primero la remuneración, o en este caso el incidente de rebaja, se presente directamente y el juez lo que tiene que verificar o que tendría que verificar ¿es válido? Ok, y automáticamente se reduce. Pero en este caso, claro, que genera bastantes dudas prácticamente esto tal vez no se dé así. O incluso la cantidad de peticiones de rebajas masivas que van a llegar al Consejo de la Judicatura puede en algún punto congestionar. Mi trámite no se va a resolver tan rápido como debería y con la urgencia. Exactamente. Entonces, ahí hay temas que puntualizar. Esperemos que ya en el segundo debate esto sea un poco más claro, porque esa es una propuesta que se genera desde ahí mismo, esa problemática de la reducción. La idea, como le digo hasta el momento, es se reduzca la proporción en que a mí me reduce mi salario, en esa proporción también se reduciría en el tema de las pensiones, considerando obviamente que aquí se juega con el ingreso neto. Claro, y mientras estamos en este proceso de tratar de disminuir, mientras estamos en esto de que el juez apruebe, no apruebe, se haga todo este proceso que usted menciona, el SUPA sigue corriendo. Exactamente. Entonces, y eso lamentablemente sabemos que el interés es diario. Por supuesto, el interés es diario. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso también muchísimo. Recordemos que pueden a través de las redes sociales enviarnos sus preguntas y consultas a la doctora Gabriela Llerena. Puedes escribirnos a 098-947-0058. Escribe La Mañana Morocha y luego tu texto sobre consultas y comentarios sobre el tema del día de hoy. La pensión alimenticia de los pequeños, de los menores de edad, está en riesgo con esta emergencia sanitaria. Es el tema del día de hoy. Quiero mandar un saludo a todos quienes están conectados en mi transmisión en vivo en mi Facebook personal. Nos mandan saludos. Por aquí estaba desde Nueva York, así que un abrazo gigante a quienes nos ven fuera de nuestras fronteras. Alfredo Dylan, un abrazo gigante para ti. Nos hacen una pregunta y nos dicen, ¿y los niños? ¿Quién vela por el derecho de los niños si el padre o la madre no paga la pensión? Ahí ya vamos a entrar en otro tema que ya sería la parte de las sanciones, la parte de las multas. Incluso sabemos que como la doctora mismo lo ha dicho anteriormente, no son a veces alimentantes que deben 1 mes o 2 meses, sino son varias pensiones las que se deben y ahí llega incluso hasta la prisión. A ver, aquí hay que entender primero que el sistema en este caso es amigable para tratar justamente de precautelar el interés general, el interés superior del niño. ¿Qué tenemos? Si es que existe una deuda mayor a 2 meses, no es 1, mayor a 2 meses, yo puedo solicitar que se liquide la deuda con los intereses y lo primero que se hace es incoar al demandado para llegar a acuerdos de pago. Es decir, si yo ya debo, por ejemplo, $3,000 contando intereses y lamentablemente no tengo para pagar los 3,000 en un solo pago, yo puedo en audiencia o mediante un escrito decir, bueno, por favor, amortíceme ese pago y yo voy a pagar la pensión alimenticia que no puedo pagar. ¿Por qué? Incluso por el tema de la disminución, porque todavía no se ha hecho una rebaja. Entonces, económicamente es imposible que yo cubra, por ejemplo, una pensión de $300 si estoy ganando, no sé, 350. Es decir, ¿qué hago? Porque hay que tomar en cuenta también que sí, el alimentante es una persona que también necesita sobrevivir. Si el alimentante se enferma, el niño tampoco va a recibir pensiones. Por supuesto. Esto es muy importante.
Se trata en este caso obviamente de formular pagos. En este punto se está discutiendo también el tema de tratar de ser un poco más amigable con los pagos ya directamente en el SUPA, porque a veces si yo no tengo la cantidad exacta no me recibe, porque tampoco puedo pagar hoy día $30, mañana 50, tengo que pagar de golpe. Y lamentablemente la situación de la emergencia no te da para ir y pagar $300 un solo día. Entonces es bastante complicada esa situación. Sí se trata, las medidas de apremio que se tienen suelen ser casi de última ratio, ya que el demandado no vaya a la audiencia, que se deba o que realmente no se pueda llegar a un acuerdo. Pero en lo posible, incluso yo, por ejemplo, como demandado, si estoy debiendo, no sé, incluso hay personas que llegan a deber hasta $30,000. Es bastante complicado y asusta tratar de asumir deudas así, ajá. Entonces yo puedo incluso dar una dación en pago. Tal vez no tengo el efectivo para pagar $30,000, pero tengo un carro. Entonces, este tipo de... Sí, los acuerdos que se puedan llegar entre la parte actora y la demandada son bastante flexibles en este caso. ¿Por qué? Porque el interés siempre es del niño, la supervivencia es del niño. Entonces, ¿qué es mejor? Recibir, no sé, una pensión de 150 amortizada, es decir, me deben $3,000, no tiene para pagarme hoy, ok, pero yo también como madre, velando por el interés de mi hijo, está bien, puedo recibir la pensión de $300 más $100 hasta que se vaya reduciendo el pago. O si es que el señor me dice, tengo este terreno que le quiero dejar en herencia a mi hijo que cuesta $15,000, esto está cubriendo pensiones de aquí a 5 años. Entonces, hay maneras de ser flexibles con eso. ¿Por qué? Para velar justamente por este interés del niño. Eso es bastante importante. Creo que es importante también mencionar el tema que sí se está discutiendo en la asamblea ahorita, que me habías preguntado hace un momento. La idea de esto, y que genera bastante duda, es que la rebaja, tal como se ha planteado en el proyecto, sería en este caso inmediata desde que yo reduzco, no desde que yo solicito el incidente, desde que el juez declara. Hoy por hoy, la rebaja de la pensión alimenticia se da cuando el juez acepta. Desde esa fecha yo pago menos. Ahora la idea es... automáticamente el sistema también que hace la rebaja. Claro, el juez ordena y en este caso se indexa y se dice, bueno, la pensión ya no es 300, la pensión es 150. Pero el problema con esto es que lo que se plantea en este momento es que la rebaja sea inmediata desde que yo firmo con mi empleador. Es decir, y si mi rebaja fue hace 3 meses o 4 meses, o incluso personas que dicen, no, es que yo tuve una suspensión anterior. Esto es bastante preocupante porque ahí sí estamos hablando de un proceso retroactivo que va contrario a lo que ya tenemos con disposiciones de ley y que sí puede llegar a afectar directamente a los niños, que es la parte más preocupante. Doctora, es decir, se debería también entonces tomar en cuenta que cada caso es distinto. No podemos tampoco generalizar porque, claro, cada situación es diferente, cada padre, cada madre es distinto y obviamente la situación de los niños también. Tenemos algunas otras preguntas, vamos a irnos a un cortecito comercial. En este momento son las 9:31 y regresamos enseguida con una pregunta bastante interesante de Giovanni Núñez. Estamos conversando con la doctora Gabriela Llerena. Las pensiones alimenticias están en riesgo en este momento de emergencia sanitaria. Regresamos enseguida. 9:34 a.m, estamos en Pichincha Universal, como siempre todas las mañanas, trayéndote temas de interés y sobre todo temas que ustedes nos han pedido que los podamos topar aquí en el programa. Conversando con la doctora Gabriela Llerena, ella es abogada, mediadora certificada de la Cámara de Comercio y sobre todo experta en derechos de familia y litigio civil. Conversando el día de hoy sobre las pensiones alimenticias y si estas están en riesgo ahora en la emergencia sanitaria. Si bien antes ya veníamos arrastrando una situación económica bastante complicada en el país, ya teníamos problemas con las pensiones alimenticias, pues ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Doctora Gabriela Llerena, quiero hacerle una pregunta súper interesante que nos hace en nuestra transmisión en Facebook de Pichincha Comunicaciones. Giovanni Núñez, él nos dice, hola, buen día, si el padre muere por COVID-19, ¿quién asumiría la pensión alimenticia? ¿El empleador? ¿La familia del padre? Muchísimas gracias, excelente programa y excelente radio. Gracias a ti, Giovanni. Doctora, ¿quién asumiría la pensión alimenticia en el caso de que el padre muera por COVID-19? A ver, en este caso la respuesta que nosotros tenemos cuando existe una imposibilidad de que directamente el deudor principal asuma la deuda, se traslada a los familiares. Es decir, en este caso nuestro Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece
que si por A o B razón, supongamos, el padre tiene una discapacidad, el padre no genera ingresos directamente, el padre vive, en este caso, supongamos, con alguna pensión o resulta del apoyo de sus hermanos o padres, etcétera, lo que la deudora, en este caso, la demandante, tendría que realizar es directamente trasladar esa obligación de pago a los familiares. En este grado, ¿qué es lo que se hace? Primero se paga a los abuelos, luego los hermanos, luego los tíos, etcétera. La idea es que siempre, como se dice, en este caso, el interés del niño sea precautelado y si mañana o pasado, por ausencia, en este caso por el tema de la enfermedad, lamentablemente el responsable o el padre del niño fallece, esta obligación podría trasladarse directamente a los familiares. La empresa en este caso lo que hace simplemente es pagarle la subvención a una persona, no tendría por qué hacerse directamente responsable porque tampoco es culpable por un contagio, es un tema ya coyuntural. Sin embargo, la respuesta ya viene dada directamente por nuestro sistema legal. Entonces, es decir, en el caso de que una persona fallezca por COVID-19, se trata de la misma manera que si fallece por un accidente o por cualquier otra causa, el padre en este sentido. Entonces, se traslada directamente a los familiares más directos. Así, exactamente, en el orden que la ley mismo nos ha dispuesto. Ok, Lucy Valenzuela Nates nos hace también una consulta, bueno, nos hace un comentario. Dice, soy abogada y he visto muchos casos maliciosos, tales como cuando las actoras hacen negocio con sus hijos. Debería entrar en vigencia una ley que exija a las actoras que justifiquen con facturas los gastos que hacen en sus hijos. Como decíamos hace un momento antes del corte, creo que cada caso es distinto y se debe tomar por individual. Claro, eso es bastante oportuno y agradezco el comentario porque sí se encuentra tratando un proyecto de reforma en este sentido. Claro, ahora lo que pasa es que hay que preguntarse, por ejemplo, cada cuánto yo justifico. ¿Tendría que justificar anual? ¿Tendría que justificar mensual? ¿Tendría que hacerlo semanal? ¿Tendría que hacerlo cuando pide el deudor? Porque es verdad, ha llegado casos y casos donde las madres sí hacen negocio con sus hijos, así también como se ha dado casos en los que los padres se enteran que tienen una pensión y lo que hacen automáticamente es ser despedidos cuando ganan $6,000, $4,000. Entonces, hay casos y casos. Lo importante en este caso, creo que como abogados es una llamada a hacer un tema de lealtad procesal de verdad, también a tratarlo de honestidad, porque aquí lo que se busca siempre es precautelar los intereses de un niño o de una niña. Entonces hay que, en este caso, creo, ponernos la mano en el corazón y tratar de ser honestos, que es un llamado en general a la comunidad, no solo legal, sino social. Por supuesto, y es como dice aquí nuestra querida Cris Cadena, que es la productora de nuestro programa, dice, de todo hay en la viña del Señor, y es verdad. Siempre. No podemos meter a todos los padres y a todas las madres en el mismo saco, pero sí tenemos que todos acogernos a la ley sobre todo, y creo que la mediación es la parte más importante. Al menos cuando hemos tratado este tipo de temas, siempre lo hemos dicho, creo que la mediación entre las dos partes es súper importante, porque recordemos que sí, si bien ya no son pareja, ya no funcionaron como pareja, siempre van a ser padres. Y quienes deben velar por los derechos de los niños, mucho más allá del Estado, de las leyes, de cualquier entidad gubernamental, son los padres. Entonces, ellos son los que deben mediar primero en consideración. Y a eso también hacemos un llamado tanto a madres como padres que nos veamos en esta situación en la que sí, los niños no pueden dejar de comer, no pueden dejar de vestir, no pueden dejar de estudiar, pero también hay que ver la situación del otro lado. Doctora, ¿cómo se puede ayudar o cómo se puede llegar a una mediación sin pasar, por ejemplo, por un juzgado? Es decir, en la situación que también existe, en el caso de madres y padres que puedan conversar tranquilamente y decir, mira, en este momento yo ya no estoy recibiendo un sueldo, me van a pagar el IES y voy a tener que bajar la pensión. ¿Pueden sentarse a conversar y llegar a un acuerdo entre las dos partes o de ley tiene que hacerse a través de un juzgado? A ver, esto es bastante importante porque no solamente es una situación que va o que deviene de la situación o de la emergencia sanitaria en este momento, sino que ha pasado anteriormente. A veces, por ejemplo, justamente por el tema de familia es especial porque aquí se juegan con intereses mucho más personales. Aquí hablamos de una familia, de un hogar y las peleas a veces pues salen. Entonces pasa muchísimo que mañana pasado mamá y papá se pelean, se separan, la mamá planta una demanda, el papá, no se entera de este proceso, se deja de impulsar y 4 o 5 años después, que ya regresaron, me entero que tengo una deuda en el SUPA. Ajá.
O porque en este caso la pensión corre desde que presento la demanda, no desde que el juez me declara. Entonces, más allá de que ya me hayan citado, me hayan corrido traslado con la demanda, yo tengo una deuda con intereses. Entonces, si se llegan a acuerdos, sí es importante que este proceso, si es que ya consta en el SUPA, el acuerdo o la disminución de la pensión se refleje ahí. ¿Por qué? Porque lamentablemente el SUPA es un sistema. El SUPA no les va a decir, señores usuarios, lo lamento, sí entiendo, uy, qué pena que se hayan olvidado de registrar. El SUPA mensualmente te genera una cantidad y si es que no te genera esta, te va a seguir dando los intereses y se acabó. Entonces sí es importante, si es que tienen la posibilidad en casa de llegar a acuerdos, de ponerse en este caso la mano un poco en el corazón y tratar de decir, bueno, es mi hijo, estamos tratando de entender porque como habíamos comentado en un inicio, la emergencia nos va a golpear a todos los sectores. La idea como padres es tratar de que al menos al niño le afecte menos, pero hay que ser en este caso comprensivos en esta situación de que no es algo que se escapa de las manos y si tienen la posibilidad de llegar a acuerdos y pueden plantearlo directamente, es decir, señores jueces, un escrito en el que nosotros sí hemos reconocido que hemos rebajar la pensión, porque incluso el Consejo de la Judicatura tiene oficinas de mediación y eso sí están ahorita en uso por audiencias por videoconferencias y que se está igual implementando, que estamos tratando igual de llevarlo, que se posibilite y que se vea esto, se refleje en el SUPA con la disminución, porque lamentablemente si es que yo no registro esta disminución, si el juez no la aprueba en el SUPA, se va a seguir generando una pensión igual a la anterior y yo no voy a poder pagarla en el banco, porque no me van a aceptar pagar menos. Claro. Eso es bastante importante. Y claro, tenerlo en cuenta. El banco también le va a decir, aquí sale esta cantidad y esa es la que tiene que pagar. Exactamente. Okay. ¿Y qué va a pasar luego? Si pago directo, que pasa muchísimo, hay gente que dice, el banco acepta, pero te doy ahorita. Yo no tengo una constancia de registro de esos pagos. Y mañana pasado, si es que surge otra pelea, que suele pasar, es bastante natural en este tipo de conflictos. Entonces, esto es bastante importante. Si ya tienen un sistema, una cuenta o una tarjeta Cardex en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias, se debe realizar por ahí porque es difícil luego reconocer o tratar de probar que yo he pagado por otras vías. Es muy importante ese tema. Y justamente ante esto que usted acota, doctora, nos hacen una consulta y dice, yo cancelo directamente a la cuenta de la mamá de mi hija. No lo hago por el sistema de pensiones. ¿Cuáles son las repercusiones? Lo he hecho solamente con el abogado y está por escrito. Tengo todos los comprobantes. A ver, aquí hay dos situaciones. El SUPA no es un sistema obligatorio. Ojo, sí optimiza muchísimo, pero hay procesos en los cuales la pensión es directa. El pago que yo le hago a la persona que en este caso se encarga de mi hijo es directo. Entonces yo le puedo pagar incluso en especie. No le puedo dar el dinero mediante una transferencia, pero hago compras o le pago la guardería, etcétera. Entonces depende de los acuerdos que se lleguen. El tema de familia es especial porque como se atiende el tema de los menores es flexible con esto, sí. Pero si yo tengo una tarjeta Cardex, yo ya abrí una cuenta en el SUPA, a mí ya se me están generando pagos. Entonces, mi obligación como demandado, en este caso, si yo le he pagado, supongamos, los últimos 2 años directamente, entonces, yo sé que tengo un código y una tarjeta en el banco donde tengo que pagar las pensiones, pero no lo hago porque o es difícil o, por ejemplo, es complicado, a veces no se generan bien los pagos, a veces no te suman un interés, el banco no te acepta, te toca ir a la unidad judicial. Es bastante a veces engorroso este proceso, sí. Y digo, me quiero evitar eso, entonces mejor le voy a pagar directamente, te deposito. O sabes que te doy el dinero en efectivo cuando vaya a verle al niño, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Cómo yo puedo probar luego? Si es que justamente lo que conversábamos, mañana pasado me peleo con la señora, con el papá, y me dicen, en el SUPA estás debiendo $5,000. Y dicen, no, pero yo te estaba pagando todos los meses. Ok, pero muéstrame cómo me pruebas que esto pasó. Entonces, sí es muy importante y yo sí les llamo muchísimo la atención porque se recibe muchísimo en esos casos, pero si tienen la oportunidad y ya existe una tarjeta, la obligación, y eso se señala directamente el día en que se fija la audiencia. El juez o la jueza les dice directamente a los demandados, tienen que pagar por este medio, porque si se paga mañana directo es complicado que se reconozca, porque si yo no tengo cómo probar, el reconocimiento de la deuda recae en la madre. Voluntariamente, si es que yo te digo, tal vez, supongamos, sí, me debe $6,000, pero sí me ha dado por ahí, no sé, unos 1,000, pero el resto yo no he visto, que pasa bastante.
Entonces, ¿qué sucede ahí? Es bastante complicado porque ya hay un sistema que se generó justamente para evitar estos problemas. Exacto. Si es que yo, por ejemplo, tengo estos pagos que le estoy dando mediante, no sé, un recibo, o bueno, sí, la señora me firmó tal cosa, o tal vez no le pagué directo, pero pagué la guardería, pero aquí tengo las facturas de comida. ¿Cómo sé que la comida fue así? Porque pasa muchísimo que digo, bueno, todavía no alcanzo de la deducción del SRI, oye, sácame una factura a mi nombre. ¿Justifica, no justifica? Es complicado. Creo que el SUPA justamente trata de dar esta respuesta. Es importante y eso ayuda muchísimo tanto a los dos lados. A la madre a tener un control de las pensiones y recibir incluso un interés por la falta de pago, y al padre a tener un registro de que sí ha estado pagando mensualmente las pensiones. Ese es un sistema que busca ayudar a ambos lados. Así que si ya tenemos este sistema único de pensiones alimenticias, por favor, aprovechemos. Yo creo que así vamos a llevar la fiesta mucho más en paz. Tenemos otra consulta de Milvia León y dice, consulta, si no se tiene la totalidad de la deuda que registra el SUPA, ¿se puede pagar la pensión del mes? Es decir, lo que hablaba hace un momento la doctora justamente. Si ya tengo una deuda que vengo arrastrando de $3,000, pero mi pensión mensual es de $200, ¿puedo seguir pagando los $200 en el SUPA así no tenga los 3,000 que ya estoy debiendo? A ver, aquí hay dos problemas. La pensión se va a generar directamente, es decir, yo puedo acercarme al banco y decir, vengo a pagar la pensión del mes tal. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, en el banco, y eso ya viene con un tema de la oficina de liquidaciones del Consejo de la Judicatura, porque yo puedo omitir la pensión mensual o la deuda sumada con las pensiones, ojo. Entonces, ¿cuál es la posibilidad? Si yo tengo una deuda anterior de $2,000, como me estaba comentando, y la pensión es de 150, pero yo quiero pagar los 150 y no puedo pagarle, como les decía, los $2,000 directos porque mi economía no me da. ¿Qué puedo hacer? Solicitar al juez directamente o yo proponer como demandado una fórmula de pagos. Presento un escrito con mi abogado y le digo, señor juez, estoy debiendo estos meses, por favor, quisiera llegar a una liquidación o poner el acuerdo tal. Yo propongo como demandado pagar 150 mensuales que corresponden a mi pensión, más un valor de $40 hasta minimizar la deuda anterior. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que ya no voy a generar intereses diarios por las deudas anteriores. Es decir, esto se congela y voy restando. Exactamente. Esa es la principal ventaja y lo puedo hacer como demandado directamente. Doctora, pero en el caso de no tener estos, digamos, $40, como está su ejemplo, para disminuir la deuda que tengo anteriormente, ¿puedo seguir pagando los 150 mensuales que tengo que seguir pagando para que no me siga aumentando la deuda? Claro, sí, en eso, como les decía, tendría esa opción. Si es que, porque como el sistema es automático, lo que hacen es mandar un reporte al banco de la cantidad mensual es esta. Entonces, si se manda la cantidad mensual, es decir, por ejemplo, los $150 correspondientes al mes de abril, yo me acerco al banco y sé que están esa cantidad exactamente, porque lo que hace el cajero es ver un recibo, una cantidad, y decir, son 150, pero este mes son 150 y pago. Ahora, si en el cajero dicen son 2,150, ahí sí tenemos un problema. Entonces, eso es algo que tiene que solucionarse del consejo. Existen estas dos posibilidades. Okay. Entonces, hay que estar muy pendientes de este tipo de cosas. Hugo Antonio Hernández nos dice, ideal es fijar en los tribunales de familia una cuenta de ahorro y depositar la pensión fijada a su madre, en este caso que está a cargo de los hijos. Es lo que hablábamos hace un momento, de que es importante que se fije también una cuenta de ahorros o corriente donde sea que la madre necesite que se haga el depósito directo. Esto también se puede hacer a través del juzgado para que no se haga a través del SUPA. Claro, es posible. Como les decía, tenemos estas dos vías. Si es que no se pasa incluso directamente a la cuenta de la madre, yo puedo abrir una cuenta en el banco como beneficiario mi hijo, sino titular, en este caso la madre, por ser menor de edad, y que directamente ahí se realicen los pagos. El sistema es bastante libre, el sistema judicial, en si es que yo pago a la cuenta de la mamá o pago a la cuenta de mi hijo como titular la mamá, o pago directamente o pago a través del SUPA. Lo importante, como les decía, es tratar de generar los pagos para el niño. Como comentábamos hace un momento, si ya está el SUPA ahí, qué mejor directamente hacerlo a través del sistema, pero si es que por algo, porque a veces no se generan los pagos, o me están poniendo un interés que no corresponde, o me están sumando otros valores, o todavía no envían la factura y yo quiero pagar ya, que también pasa, sí es un poquito complicado. Entonces hay gente que dice, es más fácil hacer las transferencias. Y si es que ya se acordó directamente, perfecto. ¿Qué es lo que yo les aconsejo principalmente? Bueno, a mis clientes ya van a manejar, si se hacen los pagos directos, es bueno que generen
nada, hay recibos que se compran tal vez en una papelería o algo por el estilo, y bueno, tal vez, supongamos, si yo les pago en efectivo directamente, oye, fírmame por favor este recibo de los 150 que te acabo de dar, porque mañana o pasado, si surge alguna eventualidad y alguien más tiene que reclamar, ¿qué pasa, por ejemplo, si supongamos la madre fallece y ahora se hace cargo la abuelita? Y la abuelita dice, yo nunca vi que le diste dinero. Entonces es bastante complicado. Mi consejo personal es traten de generar constancias de estos pagos. Si la transferencia bancaria con el concepto de pago de la pensión por tanto o el recibo de la señora que esté pagando tal cosa. Eso es importante y ayudaría a evitar problemas a futuro. Bueno, doctora, y obviamente retomando un poco el tema de que ahora en este momento no se pueden hacer los pagos porque hay realmente alimentantes que no tienen cómo hacer pagos, porque hemos hablado sobre las personas que son dependientes laborales. ¿Qué pasa a las personas independientes que tenían su local comercial, su venta de frutas o su restaurante, etcétera, etcétera, que ahora están cerrados, completamente cerrados? Entonces no tienen un ingreso para poder cancelar las pensiones. ¿Cómo se hace en ese caso? Bueno, esta es una situación bastante especial por el tema de, creo que ahorita, como habíamos conversado anteriormente, la crisis sí ha golpeado bastante y uno de los sectores más afectados es, en este caso, pues, los comerciantes privados que no tienen una relación de dependencia, que lamentablemente viven con lo que se genere al día. Y si es que a mí... Exactamente, y eso es justamente lo que se critica mucho afuera, de la gente sale a las calles a comerciar como si no pasara absolutamente nada, pero es que lamentablemente si es que yo no trabajo, no como. Y si es que yo no como, no comen mis hijos. Y ahí tenemos un problema muchísimo más grande. El gobierno en algo ha tratado de responder a esto, que los bonos, que la ayuda, que los alimentos, sí. Pero yo tengo un sistema que me está generando. Entonces, no solamente es la ayuda inmediata que recibo en este momento, sino que mañana pasado voy a tener problemas porque se sigue generando y como habíamos comentado, es súper automático. No es un sistema que les dice, pobrecito señor usuario, qué pena, mañana le saco, no se preocupe. Es un sistema. Claro. Exactamente. Entonces, sí es importante, creo que sí hay medidas que discutir al respecto, por ejemplo, los intereses de los pagos por los atrasos, que se busque también flexibilizar el tema del pago de la pensión en general, porque hay que atender, como les decía, si yo no tengo los $100, pero tengo 60, el sistema igual no me recibe. ¿Qué hago? Claro. Entonces es importante y atiende muchísimo. Aquí juega un papel muy importante la madre o la persona que reciba las pensiones, porque es quien puede en este punto negociar este derecho o aceptar algo parcial o decir, bueno, sí, disminúyeme tanto, mañana pasado vamos aumentando o veme pagando estos $100 en 5 cuotas para que no se te sume. Entonces, o tráeme las sí compras. Es importante. Claro. Exactamente, es tratar de flexibilizar un poco para tratar de no afectar al niño, pero hoy por hoy, como tenemos con el sistema, es muy complicado. Mal al niño decirle, no va a pasar nada, sí va a pasar. Entonces la idea es tratar de minimizar los impactos a la larga, claro, buscar acuerdos alternativos, sí, ver qué respuesta también dan las autoridades, que se suspendan los intereses y cuánto la ciudadanía y los sectores solicitan esto, porque sí es importante tratar de darles la mejor respuesta posible para los dos lados. Doctora Carmita Pilicita nos dice, buenos días, mis padres que ya son de la tercera edad no han cancelado la pensión de 2 nietos desde que empezó la pandemia por el hecho de que ya no están trabajando. ¿Qué se puede hacer o a dónde acudir ya que son de la tercera edad y están enfermos? A ver, esto es complicado porque es lo que habíamos comentado en la parte anterior. Puede que, por ejemplo, sean deudores subsidiarios de la obligación. ¿Qué pasa si el papá o el deudor titular fallece y los abuelitos tienen que hacerse cargo? Porque por ley son los primeros que tienen ahí que asumir el pago de la pensión. Pero, ojo, como acaba de mencionar en esta pregunta, es una persona que está en situación de riesgo por la pandemia, que no va a poder salir a hacer fila en un banco durante 1 hora o 2, que ya es exponerse, que la movilización es complicada, que no hay transporte público. Y no hay trabajo. ¿Y qué hago? Voy a dejar de... Exactamente. O sea, no solamente no puedo ir, sino que no tengo cómo pagar. Incluso en el mejor de los casos, si voy, ¿qué le doy al banco? Entonces, es complicada esta situación. Creo que en algún punto hay respuestas, si es que en el mejor de los casos, los abuelos, los titulares de la obligación,
no pueden asumir el pago tal vez, y pasa muchísimo ya en casa, ya en el ambiente que tiene el deudor. Oye, me toca pagar la pensión por, no sé, $60, 70, y no tengo, por favor, préstame, te pago luego, pero lo primero es cubrirlo del banco, que sí pasa. O sea, hay deudores en este caso que son bastante conscientes y dicen, no tengo ahorita, voy a pedirle prestado a alguien porque esa es la obligación principal y mañana pasado, si no la sigo cancelando, se me sigue acumulando. Entonces, prefiero deberte a ti que seguir debiendo en el sistema. Entonces, esa es una de las respuestas más rápidas que suelen darse. No es en este caso lo óptimo, pero al menos por este lado, por el sistema que tiene este registro, me tranquiliza. Sin embargo, es lo mismo que pasaba con los comerciantes informales. O sea, no solamente no puedo salir si no tengo cómo pagar. Hay que tratar de flexibilizar por los dos lados. Tratar de hablar, por ejemplo, con la alimentante. Tratemos de generar los pagos directos. Ya no lo hagamos por el SUPA, te doy directamente en especie. Esta semana no he podido fijar. Por eso incluso es importante discutir hasta la fijación. ¿Qué porcentaje yo sí puedo pagar? Hay veces que llega el deudor, que no le ven al niño. Yo me enojo porque no me deja ver la mamá a mi hijo, pero la mamá no me lo deja ver si no le pago y se vuelve casi un negocio y eso es bastante complicado. Sí, total. Es muy complicado. Entonces, la idea es tratar de como les decía hace un momento, ponerse un poco la mano en el corazón y decir, a ver, aquí lo que importa es el niño, aquí lo que importa es que le vea el papá y que coma. Exactamente. Entonces, si es posible llegar a acuerdos directamente con el alimentante e informarlo al juez en el proceso, qué mejor. Porque, como es importante esto, y además, esto ayuda incluso al tema de crecimiento del niño. Es decir, que crezca en un ambiente relajado, donde no haya conflictos, donde yo sé que si es que tenía que verle a mi papá el sábado, pero no le vi porque mi mamá se enojó, es porque no me pagó, etcétera. Porque también niños, es engorroso para los niños a veces pensamos que ellos no se dan cuenta, pero se dan cuenta absolutamente de todo. Jorge Cáceres nos dice mucho esto. Un tema concreto en alimentos es que los trámites de rebaja duran 6 meses o más. Al fin, esto afecta a los niños. Entonces, como padres, por favor, debemos tener la conciencia de que en el medio están nuestros hijos, que ellos absorben todo, como dice la doctora en estos momentos, y tenemos que tratar de ser flexibles ante la situación, de ser un poco mediadores del un lado y del otro, para poder conciliar de una manera correcta para que los niños obviamente siempre estén protegidos. Muchísimas gracias a la doctora, se nos queda todavía algunos temas que tratar. Le agradezco mucho a la doctora Gabriela Llerena comentando sobre las pensiones alimenticias en esta emergencia sanitaria. Muchísimas gracias, doctora. A ustedes por el espacio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes, nos despedimos, como siempre nos quedamos cortos de tiempo, así que les mando un abrazo gigante, manténganse sanos, fuertes y felices, nos escuchamos el día de mañana, soy Carla Salomé Coronel Amorocha, hasta mañana, adiós.